Gálatas. Abramos por favor el capítulo 2 y vamos a estar leyendo nuevamente los versículos 1 al 10. Es una porción bastante extensa, pero hermanos, es tan importante leerla para que podamos comprender. Es uno de los principios utilizados de interpretación, leer una y otra vez y observar palabras que se repiten, observar cosas que a simple vista pasan desapercibido. Entonces, cuantas más veces leamos un texto, más comprenderemos, más preguntas le haremos y más nosotros podemos ser edificados. Así que leamos la palabra del Señor en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas, versículo 1 al 10. Leemos la santa palabra de Dios de la forma en que está escrita. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Oremos esta noche. Señor, esta noche queremos darte gracias por tu palabra. Condúcenos, dirígenos. Dirige al predicador, Señor, y hacia todos nosotros, hacia ti, hacia tu palabra, y que podamos contemplar esta noche tu palabra, que pueda ella ser para nosotros esa guía que nos orienta, que nos corrige. Señor, que esta noche el tema que vamos a estar tratando sea de edificación para todos y podamos, Dios, no solo salir con conocimiento académico de este lugar, sino también, Dios, con principios que vayamos y pongamos en práctica en nuestra vida cotidiana. Edifica tu iglesia, Señor. Asiste al predicador, Padre, porque no es al hombre el que venimos a escuchar, sino a ti, Padre. Si bien es cierto, el hombre es el que habla, pero eres tú, Señor, el que ha de hablar a través de él. Glorifícate y sea honrado a través de tu santa palabra, y que esta palabra pueda así moldear nuestros corazones y ser un día, que es nuestro anhelo como Cristo. Nuestro deseo más grande y ferviente es ese, Señor, un día ser como nuestro Salvador Jesucristo, tan puro, tan perfecto y tan santo como Él. Entendemos que no será posible de este lado de la eternidad, pero seguimos hacia adelante, luchando y corriendo, sabiendo que tú nos has trazado el camino. Háblanos, por favor, esta noche y edifícanos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Bien, hermanos, es un gozo grande poder estar de nuevo aquí en la palabra del Señor y poder compartir este hermoso pasaje que acabamos de leer. Bien, continuando con nuestra serie en esta carta, entramos ya al capítulo 2, como pueden notar, y hemos ya avanzado este capítulo 1, el cual fue bastante edificante. Nos mostró parte de lo que Pablo tenía intención de escribir y lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos, a todos nosotros. Desde su saludo, Pablo explicó que su llamado fue por Jesucristo. Su apostolado no era propio, es decir, no se puso él, no lo llamó ningún nombre, fue Jesucristo quien lo hizo. Y Dios el Padre, dice, quien resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos.
y quien también le dio libertad de pecado a Pablo, como se lo dio también a todos los demás creyentes, y esto es también a nosotros. Al mismo tiempo vimos que Pablo escribió a estos hermanos con la intención de definir el evangelio, y en los versículos 6 al 9 nosotros vimos que exactamente no hay otro evangelio. Pablo no está diciendo que hay uno o dos o tres evangelios, solo hay un evangelio, dice Pablo. Pero el problema es los otros que querían distorsionar el verdadero evangelio y reducir a esclavitud, como más adelante dice él, a los hermanos que han creído en Cristo Jesús. Esto es, a los gentiles, lo cual es la preocupación de Pablo. Y el argumento que Pablo presenta en estos textos es que no hay otro evangelio, sino solo uno, el de la gracia de Dios en Cristo. Ese es el verdadero evangelio, hermanos, en la gracia de Dios en Cristo. Pablo replica también que su propósito no es agradar a los hombres. Eso lo vimos en el versículo 10, que el propósito de Pablo no es agradar a hombre alguno. No es ese propósito tampoco de ningún siervo del Señor tratar de agradar a los hombres. Es agradar a Dios el propósito de nosotros, los siervos de Cristo. Y es el propósito que Pablo dice que tiene en mente y en su corazón, agradar a Dios. Que el evangelio de la gracia que él predicaba no fue traído por hombres, ni tampoco fue a través de hombre que él lo recibió. Ese evangelio que él predicaba, el evangelio de la gracia, fue entregado por el mismo Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Cristo mismo me reveló a mí este evangelio que yo predico, y que a pesar de ser inmerecedor del llamado que Dios le había dado a él, él dice, por amor y misericordia Dios lo llamó a él, lo escogió a él. No es porque Pablo lo merecía, porque en otro tiempo Pablo, explica a él, era un perseguidor, un hombre que deseaba matar a los creyentes, creyendo que de esa manera estaba sirviendo al Señor. De esa manera él hacía y llevaba a muchos creyentes a la muerte. Entonces Pablo dice, yo no merezco esto, no merezco este apostolado, no merezco predicar a Cristo, no merezco esto, pero por eso es gracia, porque nadie lo merece, ninguno de nosotros lo merece, nosotros no merecemos estar aquí, y Pablo explica eso. Y Pablo nos recordó además que el fin del evangelio y la proclamación del mismo es procurar la gloria de Dios. Hermanos, el estar sentados aquí, el haber cantado, el servir allá afuera, el hablarle a las personas en otros lugares, sea en nuestro trabajo, en la calle, en la casa, a quien sea, donde quiera que sea, Dios debe ser honrado y glorificado. Las personas deben ver a Dios, o nosotros debemos procurar dirigir a las personas hacia Cristo. Yo no estoy dirigiéndolos a ustedes hacia mí, ni a mis intereses. Estoy tratando de llevarlos hacia Cristo. El fin es Cristo, y este es el fin también de la proclamación del evangelio. Y Pablo nos recordó eso anteriormente, que el propósito de todo lo que hacemos en esta vida, de este lado de la eternidad, es glorificar a Cristo, es estar detrás de la cruz del Señor y que sea Cristo a quien vean. Ese es el fin, ese es el propósito. Bien, entonces Pablo ya nos definió el evangelio, ya defendió su ministerio, ya habló perfectamente de estas cosas. Y esta y la próxima semana que vamos a estar en esta porción del capítulo 2, donde vamos a estar hablando con relación a la defensa del evangelio de la gracia, que es el tema que vamos a estar tratando esta noche, en la defensa del evangelio de la gracia. La palabra de Dios nos dice aquí que Pablo subió a Jerusalén una vez después de haber recibido la revelación del Señor, de haber estado 3 años en el desierto de Arabia. Él sube a Jerusalén para estar con Pedro por 15 días, luego habla con Jacobo y regresa a poder seguir predicando en Siria y Cilicia, lugares donde Pablo quizá era conocido, y muchos de los hermanos oían hablar, aquel que en otro tiempo nos perseguía, hoy predica la fe, hoy está sirviendo a Cristo y predica a Cristo. Esa era la fama que se escuchaba, y por eso Pablo dice que el fin era que daban gloria a Dios por su vida. Y así cierra el capítulo 1 en el versículo 24, y dice él, y glorificaban a Dios en mí. Bien, entonces, hermanos, la defensa del evangelio de la gracia lo vamos a ver en 2 partes. Vamos a ver esta noche desde el versículo 1 hasta el versículo 10, y la próxima semana, Dios mediante, vamos a ver los versículos 11 al 21, dependiendo del tiempo. Por supuesto, hermanos, ustedes saben que el tiempo es muy corto, es decir,
no alcanza a poder explicar todo lo que el texto nos puede compartir. Es increíble la inmensa cantidad de información que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, pero vamos a entrar en materia en este capítulo 2. Pero antes de eso, hay algo que quiero decirles y comentarles. Había un hombre llamado William Bott, que ya les he hablado de él en otro tiempo, pero ahora traigo a memoria de nosotros algo que este hombre comenzó a hacer y de lo cual hay un ministerio enorme en todo el mundo. Pero él sintió el dolor y la necesidad por los perdidos en los barrios bajos de Londres y llegó a un barrio al sur de Londres donde encontró la peor miseria, gente borracha por todos lados, hombres que robaban, niños que vendían para poder comer, algunos en la calle, personas que buscaban en los basureros. Hermanos, un declive total en esa ciudad, una desgracia, y a nadie le importaba. Nadie se imaginaba que esa gente valdría algo, o nadie pensaba que esa gente valdría algo, y aún incluso ellos creían que ni a Dios les interesaba a ellos. Pero Dios puso en el corazón de este hombre William y su esposa ir y llevar el evangelio ahí. Él era un predicador itinerante, es decir, montaba una carpa, predicaba aquí, luego se iba de este lado, montaba la carpa en otro lado y seguía predicando. No tenía una iglesia estable. Es más, la iglesia a la cual él pertenecía le dio la espalda. Pero él siguió el llamado del Señor. Y en determinado momento dijo, cuando ya muchas personas se habían convertido al Señor y habían venido a la fe, él comenzó a usar un término que después sería el eslogan del movimiento de ellos: guerra. Guerra, decían todos ellos. Y dijo él, ¿quieren guerra? Guerra les daremos. Porque muchos de los cantineros y personas que vendían licor y demás cosas embriagantes que dañaban la integridad de las personas estaban en contra de esto y se opusieron al evangelio. Pero entonces dijo él, ¿quieren guerra? Guerra les daremos. Y eso es lo que hicieron. Pero las armas que usaron fue la oración, el amor, la compasión y la predicación del evangelio. Marchaban por las calles tocando alabanzas, y aunque recibían golpes, insultos y todo lo que puedan ustedes imaginarse de parte de ellos, lo recibieron y le dieron, como dijo alguien, una patada al diablo. Y ganaron a cientos de personas en ese lugar, en ese barrio. Ese barrio cambió para siempre. Todo por un nombre. Y luego surgió un ministerio llamado el Ejército de Salvación, que hoy está en todo el mundo prácticamente, llevando alimentación a los niños, a los necesitados, enseñándoles a leer y muchas otras cosas más. Guerra. Nosotros por igual, y al igual que Pablo y al igual que todos los apóstoles, tenemos guerra contra el error y el falso evangelio. Nosotros tenemos guerra también. Estamos en guerra, hermanos. Si usted no lo había notado, pues ahora empiece a notarlo, que estamos en una guerra muy difícil, pero que el Señor Jesucristo nos dará la victoria, porque Él ha vencido por nosotros. Él ganó la batalla por nosotros ya. Nosotros somos victoriosos, pertenecemos al ejército ganador. No hay arma humana que prevalezca contra la iglesia y contra el evangelio. El evangelio de la gracia, aunque ha tratado de quedar totalmente reducido a un sistema filosófico idealista, humanista, el Señor ha mantenido firme a su iglesia a lo largo de los años, y aquí estamos nosotros predicando la sana doctrina, y le aseguro que muchos otros después de nosotros se levantarán. Tenemos una guerra, hermanos, contra el error, y no vamos a ceder ni un milímetro para poder decir o reducir el evangelio. No lo haremos. Y es lo que Pablo presenta aquí. Él pudo fácilmente haber dicho, bueno, dejemos que los Gálatas hagan lo que quieran. Pablo no dijo esto. Él inmediatamente escribe y replica contra los que le estaban dañando la obra que él había comenzado. Entonces, el evangelio de la gracia, señores y señoras, hemos sido nosotros llamados a defenderlo. Pablo lo defendió, todos los apóstoles, y a lo largo de los siglos ha habido herejías que han amenazado el verdadero evangelio, y siempre ha habido gente como nosotros que se ha parado firme y no ha cedido ni un solo instante el evangelio de la verdad y de seguir predicándolo.
Y nosotros, hermanos, que estamos aquí esta noche, no debemos ceder nada al diablo y a sus secuaces para que pueda pervertir el santo evangelio que se nos ha entregado. Y leemos el texto entonces, yendo ahí al texto, vean qué dice el texto. Dice Pablo, después pasados 14 años, esa palabra después nos conecta con lo que ha venido él diciendo. Él estuvo, dice, predicando en Siria y en Cilicia. Después de haber estado cerca de 11 años haciendo esto aproximadamente, Pablo dice, después pasado 14 años, recuerden que estuvo él 3 años en Arabia. Entonces, probablemente 11 años habían transcurrido hasta que de nuevo sube a Jerusalén. Y él dice, después pasados 14 años, es la idea que muchos tienen. Bien, el evangelio de la gracia en estos versículos que vemos debe defenderse con fidelidad. Pablo fue fiel a lo que él sabía que había recibido del Señor Jesucristo. Él no vaciló en exponerlo, él no vaciló en hablarlo, aún en llevarlo hacia Jerusalén a aquellos que de alguna manera él ya había estado con ellos y que había platicado con Pedro, de alguna manera había recibido alguna información de Pedro con relación a Jesucristo y su vida, su ministerio, su obra hecha en la cruz, su resurrección. Aunque Pablo había sido testigo prácticamente ocular de la resurrección de Cristo porque se le apareció a él resucitado. Entonces Pablo expresa esto y dice que después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén. La Biblia, hermanos, a nosotros nos hace un llamado a estar siempre, no un momento, sino siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice esas palabras. Nosotros somos llamados a presentar defensa del evangelio. También la palabra del Señor nos exhorta en Judas versículo 3, dice que nos exhortó Judas en ese texto a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Debemos hacerlo. Hermanos, esto no se trata de decir no puedo hablar del evangelio o no debo hablar del evangelio para no ofender a nadie, o no debo yo hablar de religión, porque hay personas que se ponen en esa postura de que entre religión y política mejor no opinar. Hermanos, hemos sido llamados a defender la fe que creemos. Siempre que alguien demande de nosotros razón de la esperanza que hay en nosotros, debemos defender el evangelio y vivirlo para así poder también tener la capacidad y la autoridad moral de defender el santo evangelio que nosotros predicamos. Entonces, el evangelio de la gracia que Pablo predicaba es un evangelio al cual él estaba fiel. Él era fiel. Él era un hombre fiel al evangelio que se le había encomendado. Y noten cómo el texto dice que él subió a Jerusalén. Él estuvo allá, pero ahora estaba predicando en estas regiones y no fue sino hasta 11 años después aproximadamente, como algunos estudiosos creen, que él sube de nuevo a Jerusalén para estar allá. Esto tiene relación con el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, donde unos profetas de Jerusalén llegaron a Antioquía, donde Pablo estaba ayudando a Bernabé, donde estaban predicando, enseñando la palabra del Señor en Antioquía. Ellos estaban allí sirviendo al Señor. Bernabé fue uno de los hombres que Dios usó para poder llevar a Pablo a Antioquía, para poder ayudarle a él con el ministerio que era creciente en esa región, y todos los gentiles que se estaban uniendo a la iglesia de Cristo. Entonces vienen estos, y un hombre llamado Agabo, que era profeta del Señor, por revelación, él tuvo una revelación más bien del Señor, que iba a haber un hambre grande en la tierra, y ellos procuraron enviar a Jerusalén una ofrenda. Y en el versículo 30 dice que encomendaron a Pablo y a Bernabé a llevar esa ofrenda. Es increíble. Si ustedes leen en sus casas, por supuesto, el capítulo 11 de Hechos, van a darse cuenta de esto que les estoy diciendo, cómo el Señor Jesucristo providencialmente estaba llevando a Pablo para poder presentar argumento con relación al evangelio que él predicaba, que él había recibido del Señor Jesucristo,
que no era un evangelio diferente al que los apóstoles estaban predicando y de los demás que estaban anunciando el evangelio por el mundo en ese tiempo, sino que era el mismo evangelio, porque él ya dijo, no hay otro evangelio, no hay dos evangelios, solo hay un evangelio y es el evangelio de la gracia en Cristo. Ese es el evangelio. Bien, como Pablo definió el evangelio en el capítulo 1, versículo 6 en adelante, ahora está defendiendo ese evangelio que se está exponiendo en la carta. Pablo está tan interesado en que los gálatas también puedan regresar a ese evangelio de la gracia, a ese evangelio que recibieron y ser fieles a ese evangelio. Es decir, a no cuestionar ese evangelio y a no desviarse de ese evangelio ni a negociar ese evangelio, porque es el evangelio que se ha recibido no por hombre ni de hombre, sino de a través de Jesucristo. Él fue el que dio este evangelio. Entonces todos los que predicamos el evangelio debemos ser fieles a ese evangelio y defenderlo con fidelidad. Y ser fiel, hermanos, implica ser confiable. Debemos ser confiables. Pablo era una persona confiable. Y lo primero que vemos aquí es cómo la providencia de Dios guió a Pablo a llevar al lugar correcto, más bien, para defender con fidelidad el evangelio de la gracia. La providencia de Dios está fungiendo un papel sumamente importante en este momento trascendental de la iglesia gentil. ¿Por qué razón? Porque los judaizantes están introduciendo un falso evangelio, llevando de nuevo a los hermanos gentiles a judaizar, a circuncidarse, a guardar la ley y demás cosas para ser salvos. Y Pablo dice, de ningún modo. Somos salvos solo por la gracia, solo por la fe en Cristo Jesús. Y ese es el evangelio que yo predico. Entonces la providencia de Dios estaba guiando a Pablo al lugar correcto para que él pudiera defender, por así decirlo, con fidelidad el evangelio que él estaba predicando y que los gálatas habían recibido y muchos otros hermanos en las regiones que él ya antes ha mencionado que estuvo predicando. Ese evangelio de la gracia. Y Pablo sube por segunda vez a Jerusalén. Algunos creen que esta fue la tercera vez, pero prácticamente aquí se nos menciona que él fue una vez, después pasados 3 años de estar en Arabia, y él sube después de esto, después de 14 años, es decir, 11 años después de haber estado en Arabia y de haber subido a Jerusalén. Esta es la segunda vez probablemente que él sube para estar con los hermanos allá. Pero vean, no es que él decidió o tomó esta decisión de subir allá, sino que providencialmente, si es así, como el capítulo 11 nos presenta que el apóstol Pablo y Bernabé recibieron esta visión, este informe de que los hermanos en Jerusalén necesitaban ayuda, necesitaban apoyo financiero y económico, y que gracias a Dios y providencia de Dios el Espíritu Santo los eligió a ellos. La iglesia los eligió a ellos para llevar esa ofrenda, para estar allá. Ven cómo el Espíritu de Dios providencialmente está guiando todo y engranando todo para que Pablo pudiese de algún modo presentar el evangelio que él estaba predicando entre los gentiles, presentárselo a los apóstoles, defenderlo delante de ellos, porque ya como él ha expresado, habían falsos hermanos que se habían introducido entre la iglesia del Señor y de alguna manera habían llevado un mal informe a los hermanos en Jerusalén y por supuesto a los que tenían, como él dice, un renombre allá. Entonces Pablo tiene que ir allá, no movido por sí mismo, sino providencialmente llevado por el Espíritu Santo, llevando esta ofrenda. Entonces eso es lo que Pablo hace. Y él explica aquí en el versículo 1 que llevó consigo a Tito. No solo fue Bernabé con él, sino también a Tito, como manera de ejemplificar lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles, porque Tito era un hombre griego, era una persona no judía y no se había circuncidado. Y él explica aquí que lo llevó con él, juntos con Bernabé, suben a Jerusalén, y Pablo llevó a este gentil para que pudieran observar los hermanos, no solo a través de las palabras explicadas por Pablo o Bernabé, sino también en evidencia física y vívida que había hombres que venían a la fe y creían en el Señor Jesucristo sin la necesidad de ser circuncidados, eran salvos. Y el Señor estaba añadiendo a la iglesia todo este tipo de personas, que era lo que querían dañar los judaizantes. Entonces Pablo está interesado en esto. Y qué increíble es la providencia del Señor,
que nos lleva siempre al lugar correcto para defender la fe que se nos ha entregado a cada uno de nosotros. Y Pablo en este texto dice, pero subí según una revelación. Esto puede significar la revelación o la profecía que daba Agabo en ese lugar de Antioquía, donde él estaba diciendo que iba a haber una hambruna. Entonces probablemente él dijo que vaya Pablo y vaya Bernabé también. Pero él dice que él fue y subió a Jerusalén por medio de una revelación. Y dice él, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio, vean esto, que predico entre los gentiles. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Aprovechar la oportunidad que Dios le estaba dando para poder defender el evangelio con fidelidad, el evangelio de la gracia. ¿Ven esto? Se nota en el texto. Subí según una revelación, dice Pablo, y para no correr o haber corrido en vano, es decir, para que el cristianismo que él había estado predicando y todo lo que había hecho durante estos 11 años no haya sido en vano y como decimos en el buen salvadoreño, por gusto, él expuso esto que él creía era el evangelio y que aseguraba era el evangelio que el Señor Jesucristo había entregado no solo a él, sino también a ellos. Entonces Pablo dice que recibió una revelación, o sea, por revelación subió allá, y Pablo entendió que Dios le abrió esta puerta para poder llevar y presentar este evangelio que él estaba predicando, y Pablo aprovechó esa oportunidad, no la dejó pasar. Ese era el momento justo que Dios estaba llevando a Pablo para poder poner manos a la obra y decir, este es el evangelio que predico, y si es bien recibido, que es lo que sucede más adelante, entonces Pablo va a seguir predicando, porque después en el capítulo 12 nosotros vemos en el capítulo 12 que Pablo comienza su viaje, primer viaje misionero, 12 y 13 en adelante. Pablo comienza su primer viaje misionero después de haber llegado a Jerusalén y llevado esa ofrenda, de haber expuesto el evangelio que predicaba. Entonces él no corrió en vano, él tuvo un sentir en su corazón, el Espíritu Santo lo guió, él le aprovechó el tiempo, la oportunidad y defendió el evangelio fielmente delante de los otros siervos del Señor que estaban allá. Y él lo hizo en privado. Les expuse en privado a los que tenían cierta reputación que el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Ven? Eso es lo que hace Pablo, aprovechar la oportunidad. Bien, hermanos, para nosotros también es importante que notemos esto, cómo Dios guió a los apóstoles, así como Dios más bien guió a los apóstoles y a Pablo al lugar correcto para defender fielmente el evangelio de la gracia, así nos va a guiar a nosotros. Así nos llevará a nosotros, independientemente al lugar que sea, todo lugar que sea donde Dios nos ponga, y allí sepamos nosotros y entendamos por la gracia del Señor que Él nos está abriendo esa puerta para presentar el evangelio de la gracia. Hermanos, no callemos, hablemos, y debemos nosotros pedir a Dios que nos dé valor para aprovechar cada oportunidad que tengamos para predicar el evangelio, para exponer el evangelio. Cada oportunidad es importante, cada momento cuenta, cada instante es válido, hermanos. Cada persona necesita escuchar el evangelio de la gracia que usted ha creído. Cada persona en su familia debe escucharlo. ¿Amén o no amén, hermanos? Nosotros debemos aprovechar también cada instante, cada oportunidad que Dios nos presente, cada puerta que el Señor nos abra, para hacerlo. En segundo lugar, el evangelio de la gracia debe ser defendido entre los falsos hermanos. Y Pablo dice esto, más, vean el versículo 3 conmigo, más ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, dice Pablo, fue obligado a circuncidarse. En otras palabras, para que ustedes no se confundan, es que Tito no fue obligado a circuncidarse. Y Pablo dice, mas ni aun Tito, vean, ahí está la cláusula, que estaba conmigo, con todo y ser griego. Él enfatiza que era una persona gentil, era un hombre gentil. Y los hermanos en Jerusalén en ningún momento dijeron que tenía que circuncidarse para ser salvo.
Esto es lo que les está explicando a los Gálatas el apóstol Pablo. Él les está defendiendo de esta manera el evangelio, de tal forma que ellos pudieran entender que a pesar de que hubieran estos falsos hermanos que entraban encubiertamente, dice él, para espiar la libertad que ellos tenían en Cristo, esa libertad de no volverse a la ley, hermanos, de circuncidarse o de creer que es necesario circuncidarse para ser salvo o guardar los ritos de comida y sacramentales del Antiguo Testamento. Pablo dice: de ninguna manera, somos salvos solo por la gracia, porque ese es el evangelio que yo predico, el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Cristo es el que ha consumado ya el precio por nuestros pecados, dice Pablo, y en ninguna manera nosotros debemos reducirlo a esclavitud, llevando a la gente a circuncidarse. Esto es a los hombres. Circuncidarse, y Pablo dice esto: ni aun Tito fue obligado a circuncidarse. Y esto, dice Pablo, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Noten eso, hermanos. Los falsos hermanos escondidos. Para el gentil, hermanos, no es obligatorio circuncidarse para ser salvo. El legalismo, hermanos, en otras palabras, lleva a las personas a confiar en sí mismas y en rituales vacíos, carentes de significado. Repito esto de nuevo. El legalismo lleva a las personas a confiar en sí mismas, aunque a veces parecen cristianos, parecen lugares evangélicos, pero el legalismo que ellos a veces tienen en sí mismos, que son casi parecidos a los escribas y fariseos del momento en el que el Señor Jesucristo vivió su ministerio. Muchas personas hoy en las iglesias cristianas evangélicas reducen a la gente a esclavitud, les imponen cargas que ellos no están dispuestos a llevar ni con un dedo. Es más, señalan el error, pero ellos cometen otros errores mucho más grandes. Pero no, solo ese error es pecado. Hermanos, todo es pecado, el pecado es pecado, pero el legalismo reduce a la gente a confiar en sí mismas, que tienen que guardar ciertas cosas para ser salvos. Ahora bien, esto no debe malentenderse. La palabra de Dios dice que debemos dejar toda inmundicia, todo pecado, todo lo que desagrada a Dios, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Es parte de nuestra nueva naturaleza, de nuestra nueva vida en Cristo. Y eso es lo que hace el legalismo. Le impone cosas a la gente que carecen totalmente de significado y son vacíos. Doctrinas de hombres. El cristiano es libre de todo rito de la ley. Circuncisión, sacramentos, ley alimenticia, guardar el sábado, cosas por el estilo. Nuestro día es el domingo, día del Señor, pero no lo guardamos para ser salvos. Nosotros venimos y nos congregamos cada domingo no para ser salvos, sino porque ya fuimos salvados, y el ser salvado nos motiva a nosotros a estar en la comunión de los santos, y el domingo es sumamente importante para nosotros. Pero entre la semana, mientras una iglesia local tiene cultos, si podemos estar y podemos hacer el tiempo para estar ahí, es importante hacerlo, porque nuestra devoción, nuestra vida no es de tal manera que vayamos a hacer las cosas para ser salvos u obrar para ser salvos, sino que obramos porque ya somos salvos y estamos aquí porque somos salvos, no para poder ganarnos un lugar en el cielo, sino que el lugar en el cielo ya fue ganado y comprado por Cristo y ha sido dado a nosotros. Y en esa actitud de devoción y reverencia y de devolver al Señor, por así decirlo, de lo que Él nos ha dado, nosotros estamos aquí. Nosotros estamos aquí. Pero dice Pablo, los falsos hermanos. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar, dice Pablo, nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Ese era el propósito de los judaizantes, reducir a los hermanos a esclavitud. Los falsos maestros, hermanos, primero son hermanos. Después son falsos maestros que comienzan por ahí a sembrar discordia entre uno y otro, a señalar cosas que ese hombre no está de acuerdo. Oh, mis hermanos, la división es el peor enemigo de la iglesia, pero todo comienza con un falso hermano que luego se convierte en un falso maestro que introduce y siembra la discordia y comienza a dividir la iglesia y a dañar la iglesia del Señor. Es por eso, hermanos, que hay tanta división ahora.
Hay tantas iglesias, tantas denominaciones. Oh, mis hermanos, en un tiempo no era así. La iglesia era una y todos tenían en comunión todas las cosas. No habían rótulos, no existía. Simplemente era la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, la iglesia de tal lado, pero todos estaban unificados bajo el mismo apostolado, bajo el mismo margen de gobierno. Era todo tan hermoso, hermanos, pero eso no quiere decir que era todo plácido en eso. Siempre habrían problemas. Noten aquí, Pablo está diciendo que habían falsos hermanos allí también. Habían falsos hermanos, como los hay hoy en las iglesias también. En Latinoamérica vemos cómo cada cierto tiempo una persona se levanta entre los hermanos y comienza a sembrar discordia y se lleva un grupo y por allá forma otra iglesia y por allá otra iglesia y así van. Y así van, hermanos míos, dañando la obra del Señor y moviendo a la gente a dividirse. Y ese es el peor enemigo y lo que hace más daño a la iglesia, la división. La división, hermanos. Dice Pablo, estos hermanos entraban a escondidas para espiar nuestra libertad. Hermanos, estos falsos hermanos son los principales enemigos del evangelio de la gracia. Son los principales que hacen daño al evangelio de la gracia. Parecen hermanos, están con nosotros, cantan con nosotros, leen la Biblia con nosotros, hacen cosas con nosotros, pero de un momento a otro comienzan a disgustarse, comienzan ellos a sentir que no están bien allí y comienzan a sembrar discordia y agarran a 1, 2, 3 las reuniones y comienzan a hablar y luego los vemos en otro lugar y los hermanos, ¿qué pasó? Se dividieron, se fueron. Pero estos hermanos no estaban solo dividiendo a la iglesia, estaban dañando la iglesia, dispersando a la iglesia. Por eso Pablo dice que él estaba tan maravillado y tan asombrado de que tan pronto los gálatas se habían alejado del verdadero evangelio y estaban siguiendo a otro. Pero los culpables eran los falsos hermanos que se metieron y dañaron la iglesia y comenzaron a esparcir esas ideas de que tenían que circuncidarse para ser salvos. Esto estaba haciendo mucho daño en la iglesia de Galacia y lo siguió haciendo por todos los años después. Y lo sigue haciendo ahora. Hermanos, los falsos hermanos son peligrosos porque parecen ser, pero no lo son. Yo los veo a todos ustedes sospechosos y no me fío de ninguno de ustedes, hermano. Cualquiera de ustedes puede ser un falso hermano. Puedo ser yo también. Ahora, esto no nos debe llevar a nosotros a pensar, ¿será que este es un falso hermano? Mejor no me junto con él. Y al tal punto que dice, mejor me quedo en la casa para no sentir esa sospecha o no presentir esa sospecha de que mis hermanos son falsos. No, mis hermanos, usted sabe diferenciar quién es un verdadero cristiano y quién no. Usted lo sabe, ¿verdad? ¿O no lo saben, hermanos? Yo creo que sí, ¿verdad? Los falsos hermanos son el principal enemigo del evangelio de la gracia. Son maestros del disfraz. Jesús los describió como lobos rapaces. Eso dijo que eran los falsos maestros. Buscan la forma de pervertir el evangelio, estos hermanos, de llevar a otros hermanos a pervertir también el evangelio y a desviarse del evangelio. Los falsos hermanos, disculpen que estoy usando hermanos. Los falsos hermanos no son ustedes, son los que estamos diciendo que son aquí, no ustedes. Pero los falsos hermanos, queridos hermanos, deben ser resistidos y confrontados con la verdad. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 5. Dice él, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Eso es lo que tenemos que hacer contra los falsos maestros. Debemos plantarnos, hermanos. Debemos ser personas que resistan y debemos nosotros confrontar con la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. No difamar, no ir y sembrar discordia en otro hermano porque sigue yendo allí, porque sigue haciendo esto, porque sigue haciendo lo otro, sino hablar con la verdad, exponer la verdad, el evangelio
que se nos ha entregado, la salvación por fe y gracia en Cristo Jesús. Como antes he dicho, tenemos una guerra y es contra el error y contra la perversión del evangelio y contra el pecado, por supuesto. Tenemos una guerra nosotros y hay emisarios del diablo que son como hermanos, pero que al fin se dan a conocer quiénes en verdad son y dañan la iglesia. Y Pablo expresa que ellos no accedieron a poder seguir esta idea de ellos. Aunque ellos estaban espiando su libertad y los querían reducir a esclavitud, dijo Pablo, en ningún modo, no lo haremos. Ni por un momento accedimos a someternos, dice Pablo. No lo hicimos y no lo debemos hacer nosotros. No es por soberbia, hermanos, que Pablo hizo esto. No es por soberbia que Pablo está explicando esto, que él dice, no nos sometemos a ellos. Pablo no está usando este término como una forma de decir soy una persona que se deja guiar por sí mismo. Antes ha dicho que estuvo con los hermanos en Jerusalén y habló con ellos y estuvo con ellos, y más adelante vuelve a decir que estuvo con Jacobo, Cefas y Juan, y qué más adelante, no escribe aquí en esta carta, pero en otra parte en Hechos hay un concilio que se lleva a cabo en Jerusalén. Pablo nunca pretendía ser un llanero solitario, siempre dependía de la iglesia de Jerusalén, por así decirlo, y siempre tenía un lugar al que él llegaba, a Antioquía de Siria. En todos sus viajes él llegó de nuevo ahí, no para rendir cuentas, sino porque sabía de dónde él había salido. Y por eso Pablo fue un hombre que hizo todo lo que hizo, porque siempre estuvo sometido a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Pero aquí Pablo no está usando este término para decir soy un soberbio, soy solo, yo lo puedo hacer, nadie me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer, sino que Pablo dice ellos estaban queriendo pervertir el evangelio y reducirnos a esclavitud, pero no les cedimos ni un centímetro a ellos, dice Pablo. Y ese es lo que nosotros también debemos hacer, hermanos. No ceder ante el error, no ceder ante el error, aunque parezca popular, hermanos. Hay tantas ideas populares hoy en día que dicen, haz esto en tu iglesia y funcionará. Estoy por entrar en un estudio, no es estudio así riguroso de un seminario, pero se llama Endos Network, que nos van a ayudar a conocer cómo se planta una iglesia y muchas otras cosas más. Pero ellos no nos van a ayudar cómo hacer crecer una iglesia. Una iglesia no crece por información teológica o por estrategias de marketing y demás. La iglesia crece de rodillas y predicando la verdad, de rodillas y predicando la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero estas cosas ayudan, sí, son beneficiosas y ayudan a nuestro crecimiento y para poder servir mejor al Señor, pero no hacen crecer la iglesia. Es el Espíritu Santo quien añade a las personas. Es Él, queridos hermanos. Entonces Pablo expresa que ellos no se dieron un milímetro, no dieron espacio al error, y no fue por soberbia, sino por celo a la verdad. Y hay un propósito aquí. Y el propósito de nuestra lucha y de nuestra defensa ante los falsos hermanos es para que la verdad del evangelio permanezca. Esa es nuestra lucha, para que la verdad del evangelio permanezca, o dicho de otra manera, para que el verdadero evangelio permanezca. Esa es nuestra lucha. Es por eso que predicamos la verdad. Es por eso que defendemos la verdad. No es legalismo, es celo por la santidad de Dios. Es celo por la gloria de Dios y por el evangelio dado por Dios a través de Jesucristo, que es un evangelio de gracia y misericordia y amor. Eso es lo que tenemos que hacer. Estas dos últimas van a ser más cortas debido a que casi todo esto que hemos dicho ya es básicamente nuestro sermón. Pero no quiero dejarlos con esto, con este vacío de los otros textos, porque el versículo 5 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, dice Pablo, si me acompañan ahí al versículo 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Bien, vamos a dejar ahí y luego seguimos. Cuando defendemos fielmente o firmemente, mejor dicho, el evangelio de la gracia, Cristo es quien tiene la preeminencia. Vuelvo a repetir este punto.
Cuando defendemos firmemente el evangelio de la gracia, Cristo es quien tiene la preeminencia. Pablo dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Nuevamente, Pablo aquí no está siendo altanero o arrogante, sino que él está diciendo, no es que ellos me han comunicado nada nuevo, ellos no me han dado nada que ellos no hayan recibido. Ellos han recibido el mismo evangelio que yo he recibido. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Jesucristo no comunicó dos evangelios, es lo que Pablo está diciendo en estos textos. Jesucristo no comunicó más que solo un evangelio. A los líderes en Jerusalén les dio el mismo evangelio y el mismo evangelio que yo también recibí, dice Pablo. Por eso él dice que los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. ¿Por qué? Porque Dios no entrega dos evangelios. No le entregó uno a Pablo y le entregó otro a Pedro y a los demás. Por supuesto, aunque él dice que a Pedro se le entregó el evangelio de la circuncisión y a él el de la incircuncisión, no quiere decir que hayan dos evangelios. Hay un evangelio y tanto el judío como el gentil son salvos solo por gracia sin guardar la ley. No obstante, los judíos lo hacían de alguna manera, como Pablo también tuvo que hacerlo con Timoteo en un momento de circuncidarlo para que no tuviese problemas en predicar moralmente la verdad del evangelio del Señor, sabiendo que él era un judío, hijo de judío, de mujer judía y de padre griego. Y Pablo tiene que hacer esto, no para que Timoteo fuese salvo, sino por los de la circuncisión. Entonces Pablo no está diciendo aquí que hay dos evangelios, hay un solo evangelio y Jesucristo le comunicó el mismo evangelio a ellos. ¿Recuerdan a Pedro cuando estuvo en la casa de Cornelio? Lo hemos citado incontables veces aquí en esta serie, donde donde Pedro está en la casa de Cornelio, un centurión gentil con un montón de gentiles allí, y ellos no fueron circuncidados, pero recibieron el don del Espíritu Santo, recibieron la gracia. El mismo evangelio que fue llevado a los judíos es el mismo evangelio que fue llevado a los gentiles, y es el mismo evangelio que seguimos predicando en el día de hoy. Entonces, Jesucristo es el que entregó el evangelio. Vean lo que sigue diciendo. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Jesucristo es el que entregó el mismo evangelio a ellos, es el mismo evangelio que entregó a Pablo. Pablo dice que a Pablo se le dio el de la incircuncisión. Lean el versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, ven, Pablo está aclarando. A Pedro se le entregó no el evangelio de la circuncisión, por así decirlo, sino para que él fuera a los judíos, para que Pedro fuese a los judíos y predicase el mismo evangelio de Pablo. Y Pablo fue comisionado para llevar ese mismo evangelio a los gentiles. Es el mismo evangelio que yo predico, predica Pedro a los judíos. No hay por qué imponer algo que ni a los judíos se les está imponiendo, por así decirlo, aunque ellos lo hacían, porque eran parte del linaje y parte de su vida era estos rituales, pero no lo hacían ahora con la conciencia y el conocimiento de la palabra de Dios. No lo hacían para ser salvos, sino como para pertenecer a los israelitas o judíos, pero no para ser cristianos, porque para ser cristiano no hay obra que le podamos añadir, dice Pablo. Pero a él se le entregó el mensaje para llevarlo a los de la incircuncisión y a Pedro llevar el mismo mensaje a los de la circuncisión. Por eso dice Pablo, a mí pues los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, dice Pablo. Por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues, aquí aclara Pablo, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Noten lo que Pablo está diciendo aquí. Jesucristo nos mueve a la unidad, es lo que está Pablo diciéndonos en este texto. Jesucristo nos mueve a la unidad en el evangelio de la gracia. Aunque hayan sido audiencias distintas, es el mismo evangelio.
Es el mismo evangelio, hermanos, que predicamos aquí. Es el mismo evangelio que si algún día alguno de ustedes sale para otro país, es el mismo evangelio que va a ir a predicar allá. Aunque haya diferencias de culturas, si hayan otras costumbres, el evangelio es el mismo. Aunque haya otro idioma, aunque hayan otras prácticas y otras cosas, el evangelio sigue siendo el mismo. La salvación solo es por gracia, por la fe en Jesucristo, y creer en esa obra salva a todo hombre. Confiar en esa obra salva a los seres humanos. No confiar en nosotros mismos. Los que son de Cristo, hermanos, reconocen la gracia dada a otros en el evangelio. Y eso es lo que Pablo dice aquí. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Noten, esto quiero aclarar aquí. Los que son de Cristo reconocen la gracia dada a otros en el evangelio. Podría haber sido que en algún momento los apóstoles se hubieran llenado de celos de lo que Pablo hizo. Porque si ustedes saben y conocemos, Pablo realizó 3 viajes misioneros, estableció iglesias en todas partes. Se habla de él, mucho más de él, porque Pedro y todos los otros desaparecen a partir del capítulo 11 en adelante. Desaparecen por completo y solo se centran en Pablo y en la obra que Pablo empezó a realizar en todo ese mundo conocido. Así que, hermanos, Pablo en algún momento se hubiera sentido grande y los otros hubieran tenido tanto celo, pero los que son de Cristo, cuando ven a otro que está siendo usado por Dios para la gloria de Dios, nunca se llenan de enojo o de rabia porque Dios está usando a otro. Antes bien, los que son de Cristo reconocen la gracia que se le da a otro. Reconocen la gracia que se le da a otro. Y eso es lo que hicieron los apóstoles. Dice Pablo, ellos reconocieron la gracia que me había sido dada. Jacobo, Cefas y Juan. Jacobo es Santiago, el que escribe la carta a Santiago, un medio hermano del Señor Jesucristo. Jacobo, no un apóstol, pero sí un hombre importante en la iglesia de Jerusalén. Se cree, como dije la vez anterior, que fue el primer obispo de Jerusalén. Cefas es Pedro, es el mismo Pedro. Y Juan el que escribió el Apocalipsis. Entonces estos 3 eran los pilares, por así decirlo, de la iglesia en Jerusalén. Por eso dice aquí Pablo, que eran considerados como columnas. Ellos vieron la gracia de Dios que se le había dado a Pablo y no lo detuvieron. Antes bien, hazlo, Pablo, sigue predicando ese evangelio, no te detengas, sigue llevando el evangelio a los gentiles. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí plantándonos en Jerusalén y llevando el evangelio a ellos. No obstante, Pedro estuvo en Roma y posiblemente en otros lugares, pero Pablo recibió de ellos el visto bueno para seguir predicando el evangelio y seguir anunciando la palabra de Dios. Dice él que le dieron a él y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, dice Pablo. Esa expresión, queridos hermanos, nos dieron la diestra de compañerismo, era un acto solemne que se realizaba de colaboración, que significaba aceptación, acuerdo y confianza. En otras palabras, dice Pablo, nos dieron luz verde para predicar el evangelio. Y nos pusieron las manos, o quizá oraron por ellos, para que Dios siguiera haciendo grandes maravillas entre los gentiles. Pero hay una cláusula condicional. Dice Pablo, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Probablemente Pablo les dijo, miren, aquí estamos trayendo una ofrenda para los pobres de la iglesia aquí en Jerusalén. Esto es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a seguir haciendo. Por eso él dice, procuré con todo mi corazón hacerlo. Hermanos, el evangelio de la gracia nos debe mover a misericordia a nosotros también. El evangelio de la gracia nos debe mover a misericordia. Hermanos, en verdad, las obras no nos salvan, pero las obras evidencian el verdadero evangelio. Y esta condición que se le da a Pablo es la que todos nosotros debemos tener en mente. El evangelio de la gracia nos debe mover a hacer obras. Si en verdad somos cristianos, los cristianos no somos salvos por hacer buenas obras, pero sí nuestras buenas obras dan a conocer que sí somos cristianos. Efesios 2:10 dice que para eso fuimos creados en Cristo,
para buenas obras. Santiago dice que el que tiene fe y no hace nada para mostrar esa fe, su fe está muerta. 1 Juan 3, 17 y 18 dicen que si usted ve a un hermano que tiene necesidad de algo, usted no le da nada, usted no ama a Dios, porque si no ama a su hermano que lo está viendo y no es movido a misericordia para ayudar a su hermano que lo está viendo, no puede decir que ama a Dios que no lo ha visto nunca. El evangelio de la gracia nos debe mover a misericordia. Hermanos, que Dios nos ayude a defender el evangelio y a vivir el evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra es gloriosa, maravillosa, contundente. Señor, es tan gloriosa, poderosa, que hace maravillas en nosotros. Ayúdanos a guardar tu palabra, a vivir el evangelio y amar tu palabra, amar a los hermanos, a mantener la unidad, estar firmes en la fe y a no negociar la verdad. Ayúdanos, Señor, por favor, porque te lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Amén y amén.